Esta es la unidad de aprendizaje, la entrevista en psicología, y este día presentaré la temática entrevista psicológica, definición y tipos. ¿Cuántas veces has tenido conversaciones? Todos los días, seguramente. ¿Cuántas veces tienes ahora conversaciones en línea? También, todos los días, seguramente. Pero bueno, la entrevista no es solo una conversación. ¿Qué tiene de particular la entrevista en psicología? No solo se trata de la acción de reunirse o verse, porque hoy esto ya no aplica. No nos reunimos, no nos vemos de manera personal, pero aún así puede llevarse a cabo una entrevista. La entrevista psicológica, ¿verdad?, es cuando dos o más personas comparecen, ¿verdad?, en un lugar físico o virtual, ¿sí?, para tratar temas de interés que son compartidos, ¿sí? Es ese encuentro ya no cara a cara, es un encuentro personal en donde se van a generar preguntas y respuestas sobre algún tema en común. ¿Qué tiene de particular esta conversación? Que se genera información, que se investiga, que existe un propósito específico. Una conversación se puede dar en cualquier parte. ¿Cuánto anhelamos un café en algún lugar público? ¿Cuánto anhelamos salir a las calles a conversar? Pero una entrevista debe darse en condiciones particulares, porque es algo serio, porque es algo que implica una relación profesional entre un experto y una persona que requiere el servicio profesional. No solamente es recabar la información, para eso puedo utilizar otros instrumentos, como sería una encuesta, como sería un cuestionario, ¿verdad? O puedo indagar la tendencia del comportamiento en redes sociales u otros medios. La psicología, ¿verdad?, utiliza esta herramienta que implica una relación interpersonal, en donde están conjugándose elementos subjetivos y objetivos, que están presentes o que estuvieron presentes, porque nuestra historia también está en juego. ¿Sí? Como técnica nos permite recaudar información para poder hacer una evaluación de la conducta, de la personalidad y poder determinar qué sigue después, cuál es el tratamiento, cuál es la intervención que se requiere para cada caso en particular. Es una técnica versátil, flexible, porque existen diferentes tipos de entrevista, diferentes aplicaciones de la entrevista. No es una sola, ni es un solo modelo para implementarla. La entrevista, primero que nada, debe tener una finalidad definida y adaptarla a las circunstancias y a las necesidades del entrevistado, ¿verdad? Y también, por supuesto, muchas veces de una tercera persona o de un tercero interesado. ¿Cuántas veces una escuela no le dice a un alumno: necesito una constancia de que te estás atendiendo, porque tiene problemas de conducta, porque tiene problemas emocionales, y lo envía con un especialista de la salud mental para que le entregue una constancia que avale que se está atendiendo? ¿Cuántas veces no en un empleo condicionan al empleado para que reciba la atención correspondiente porque tiene problemas de actitud? ¿Cuántas ocasiones no solicitan a un padre de familia que está en proceso de divorcio una constancia para poder pelear esa guardia y custodia? Por eso les digo que la entrevista no es una sola, no hay una sola manera de hacerla. Es una herramienta versátil, es un instrumento de investigación y, ¿saben?, se remota a la antigua Grecia, ¿sí? Los griegos ya estaban entrevistando con una técnica conocida como mayéutica, y fue Sócrates justamente quien utilizó esas preguntas, ¿verdad?, formulando a la persona para hacerla reflexionar, para hacerla pensar. A partir de entonces es que fue tomada esta técnica y fue utilizada. Después vino Hipócrates y él la utilizó para hacer diagnósticos clínicos dentro de la medicina, ¿verdad? Y esta palabra entrevista, que surge del francés, ¿verdad?, implica una interacción humana, porque no voy a entrevistar a un animal, no voy a entrevistar a otro ser vivo que no sea un humano.
debe haber una reciprocidad, debe haber una influencia mutua. Y eso es sumamente interesante, ¿verdad? Significa ese verse en el otro, ver al otro, la entrevista, ¿sí? Esto lo hace muy peculiar. Es una experiencia en donde soy influenciado, influyo, ¿verdad? Y muchas veces puedo llegar a perder el control. Y miren que el psicólogo debe tener el control de la entrevista, ¿sí? Esta técnica de evaluación psicológica es la más utilizada. Existen muchas pruebas ahorita en línea, el test para saber si estás estresado y solamente contestas unas preguntas y te mandan un resultado. La entrevista es una herramienta que te permite cerciorarte de una información, verificar si la información que se te está proporcionando es correcta, ¿verdad? Y entonces vamos a observar muchos elementos que están implicados en la entrevista, una serie de variables que tienen que ver con el que es entrevistado y con el que entrevista, con la situación, con el contexto y con el objetivo. La persona busca ayuda, va con una especialista en salud mental y solicita una cita. Y lo primero que se va a encontrar es que va a ser partícipe de una entrevista. Un alumno no sabe qué estudiar y entonces dice voy a buscar ayuda de un orientador vocacional. Y una de las cosas que va a experimentar es una entrevista. ¿No tienes empleo? ¿Estás buscando dónde involucrarte laboralmente? Acudes a una cita para una entrevista. ¿Eres un deportista de alto rendimiento? ¿Quieres obtener una beca para el impulso al deporte? Pues tendrás que participar en una entrevista. Y todas ellas, entrevistas de orden psicológico. ¿Quiénes las usan? Lo interesante es que no solo los psicólogos las usan, ¿sí? Existen otros especialistas que también las utilizan, como sería el trabajador social, como sería el médico. ¿Qué mejor, verdad? Que los médicos, que las enfermeras, que los odontólogos utilicen la entrevista psicológica, porque eso quiere decir que están entrando en contacto con el paciente, que pueden ir más allá de su síntoma, que pueden conocer qué es lo que le pasa, porque será la entrevista la que les va a dar la información suficiente para poder ser empáticos con el paciente. Entonces, trabajamos con personas y esa entrevista, ya seamos psicólogos, trabajadores sociales o profesionales de diversas áreas o ciencias de la salud, consejeros, abogados, reporteros, vamos a utilizar esta herramienta básica de interacción con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, si lo queremos llamar así. Pero, ¿qué se necesita para hacer una entrevista psicológica? ¿Sí? Sabemos que es una herramienta utilizada por diferentes disciplinas. Ya dijimos también que no es una conversación, que una entrevista es una situación controlada en la que el entrevistador tiene el control, realiza las preguntas hacia otra persona que es el entrevistado y es el que se encarga de darle un orden, de recaudar toda esa información. Pero ¿qué pasa si el entrevistado es muy tímido y no quiere contestar? ¿O qué pasa si el entrevistado es agresivo, incluso violento? ¿O es alguien manipulador que te adula? El entrevistado debe tener ciertas habilidades. Eso lo veremos posteriormente. Pero ¿qué creen? La entrevista también puede llevarse a cabo en grupo. Es decir, no solamente uno a uno, sino pueden ser dos expertos entrevistando a un mismo candidato o a una misma persona, dos médicos, dos trabajadores sociales, dos psicólogos, pero también puede ser al revés, un especialista entrevistando a una familia, entrevistando a una pareja, entrevistando a un grupo de empleados, a un grupo de deportistas, a un equipo de alto rendimiento. Así es, la entrevista entonces va a ser esa conversación que no es informal, sino que tiene una intención, ¿verdad? Y que además puede ser directiva o no directiva, porque no todas las entrevistas son estructuradas. Veremos más adelante que existen diferentes tipos de entrevista. Lo cierto es que implica entrevistado y entrevistador. La utilidad de esta herramienta
depende de su propósito específico, del individuo que está involucrado o del grupo de individuos. Es una oportunidad para explorar, ¿verdad?, lo que existe detrás de cada respuesta. Es una oportunidad para conocer más a la otra persona, para comprender las intenciones que tiene. Existe entonces un objetivo más allá de una mera conversación. Y vamos a ver que la diferencia entre una conversación y una entrevista es la formalidad de esta, que no siempre se da de manera espontánea, sino que implica una estructura, ¿verdad? Existen propósitos e intencionalidad y existe un experto que es el entrevistador, que es el que se encarga de indagar sobre los sentimientos, sobre los hechos de un entrevistado, para analizar esa información, pero que tiene la obligación de guardar en confidencialidad la información obtenida. Debe llegar a una conclusión y elaborar un informe, a diferencia de una conversación, en donde no siempre se necesita presentar un informe, en donde puede ser solamente el propósito pasar un rato agradable, ¿sí? Porque tiene mucho que no nos vemos. Seguramente tendrás la agenda llena ya que pasa esta terrible contingencia, ¿verdad? Y establecerás muchas reuniones con conversaciones informales. Pero la entrevista entonces será ese encuentro comunicacional que tiene varios propósitos y que debe ser definida. Vamos a encontrar entonces que hay una bidireccionalidad, ¿verdad? Porque la persona está influenciando en el otro, pero también es influenciada, ¿sí? Influye la edad de los participantes, el género, ¿sí? Influye también el lugar en el que se lleva a cabo la entrevista, a solicitud de quién fue la entrevista, porque no es lo mismo que lleven a un adolescente a una entrevista terapéutica, porque así lo exige la escuela o porque los papás ya no lo aguantan, a que el adolescente le diga a sus padres, llévame con un psicólogo, que tiene el deseo de ser escuchado. No es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo si pienso en una entrevista en el ámbito laboral, no será lo mismo hacer una entrevista para elegir al mejor candidato que hacer una entrevista para darle las gracias a alguien porque ha concluido su ciclo dentro de una empresa u organización. Entonces, tenemos claro que debe existir un objetivo, que debe existir un escenario, porque no es un parque, porque no es un café público, porque debe existir un lugar adecuado con la ventilación, con la iluminación, ¿verdad? Libre de distracciones, libre de ruidos, libre de interferencias, en donde yo pueda darle el tiempo de calidad a esa persona que está confiando información, en donde yo me pueda concentrar para entonces, ¿verdad?, poder obtener la información que yo quiero obtener. Y esa es la entrevista psicológica. Si bien es cierto, sabemos que existen diferentes formas de entrevistar, diferentes tipos de entrevista, veremos más adelante cuáles son estos tipos y cuáles son las variables implicadas.